Dios le bendiga a todos los hermanos también que se conectan a través del Facebook Live de la Iglesia Bautista de Rolling Hills. Una iglesia cristiana, neotestamentaria, ungida del poder del Espíritu Santo y dispuesta a resistir hasta el final. Vamos a buscar en Apocalipsis, capítulo 3. Verso 7 en adelante, donde dice: mensaje a la iglesia de Filadelfia. Esta es la segunda parte del sermón que comenzó la semana pasada. Una carta que le escribe Jesucristo a la iglesia de Filadelfia. Esta iglesia estaba en el Asia Menor, pero entendemos también, ¿verdad?, que haciendo un ejercicio hermenéutico, Jesús se le escribió a la iglesia que estaba en la esquina de la calle de Filadelfia, en Rolling Hills. Así que dice la palabra de la siguiente manera. Dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Filadelfia. Este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero, el que tiene la llave de David. Lo que abre nadie puede cerrar, y lo que él cierra nadie lo puede abrir. Yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza, sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Mira a estos que pertenecen a la sinagoga de Satanás, esos mentirosos que dicen ser judíos y no lo son. Los obligaré a que vengan y se postren a tus pies. Ellos reconocerán que es a ti a quien amo. Dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Yo vengo pronto. Aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. A todos los que salgan vencedores los haré columnas en el templo de mi Dios y nunca tendrán que salir de allí. Yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo y de mi Dios. Y también escribiré en ellos mi nuevo nombre. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Que el Señor añada bendición a su santa y divina palabra. Mire, esto lo leí de la nueva traducción viviente, porque el domingo pasado lo leímos de la Reina Valera. Así que, haciendo un poco un resumen para los que no estuvieron, mire, la iglesia de Filadelfia era una de las iglesias. Está en el Apocalipsis. Jesús toma como modelo de las iglesias de aquel entonces y por el tiempo venidero a 7 iglesias que había en lo que hoy se conoce como Turquía. Es interesante mencionar el dato que no le escribe a la iglesia de Jerusalén, escribe a las iglesias del Asia Menor, porque ya en esta época que se escriben estas cartas de Apocalipsis, que se estima que se escribieron en el del año 95 al año 100, el templo de Jerusalén había sido destruido y la iglesia original, no era que en Jerusalén no había cristianos, era que la iglesia original que estaba en Jerusalén, que fundaron los apóstoles, ya no existía. Entonces, aquellas personas, dicen los eruditos, ¿verdad?, y los historiadores, que aquellas personas de la iglesia de Jerusalén se tuvieron que mover, no por consentimiento propio, era porque el Imperio Romano solía destruir las comunidades sin mudarlos, separarlos en pequeños grupos y implantarlos en otras pequeñas ciudades. Eso era para disminuir su poder político. Una de las cosas que hacía el gobierno romano era que entraba en los templos en los momentos de culto a llevar a cabo funciones gubernamentales. Si esto no se le parece a lo que está pasando hoy en día, yo no sé qué más se parezca.
De estas 7 iglesias, Filadelfia se cree que era una de las más pequeñas. Cuando Jesucristo dice aquí tienes poca fuerza, no tan solo se refería a la fuerza humana, sino se refería a los números de la iglesia. Era una iglesia pequeña porque aquella ciudad de Filadelfia era difícil predicar. Y recuerde que esta era la iglesia donde se le daba culto al dios Baco. El dios Baco era el dios del vino y las orgías. Así que cuando la gente no estaba trabajando, estaba borracho y si no lo entendió me lo pregunta después de servicio. Y entonces, como establecimos el domingo pasado cuando empieza esta carta, Jesucristo le dice a la iglesia que Él es el santo y el que tiene la llave de David. O sea, que Jesucristo está estableciendo que el único que tiene poder para abrir y cerrar las puertas es Jesucristo. Esto es alusión a un sacerdote, un siervo del rey Ezequías que se llamaba Eliaquim, que Ezequías le delegó a él la llave para que abriera y cerrara las puertas del palacio y del templo, otorgándole esta confianza. Entonces Jesucristo está diciendo: yo rescaté esta llave de manos de hombre y ahora esta llave me pertenece a mí. Yo soy el que abre y cierra puertas y nada de lo que yo abro la gente lo puede cerrar y nadie de lo que lo cierra, nadie lo puede abrir. En clara alusión a la gente de la tierra y a los gobiernos terrenales. Tenga ese pensamiento ahí para ahorita. Para que usted sepa, dicen los más que saben, y yo que no soy de los más que saben, pero sé poquito, concurro en que de este verso 7 se puede hacer una exégesis completa de ese que dice yo soy el que tiene la llave de David. Se puede hacer un mensaje completo solamente de eso, porque la profundidad teológica que arrastra esa declaración es increíble. Mire, Cristo es el soberano redentor de las almas que cumplió todo lo que se escribió en la ley y los profetas. Y toda interpretación de los textos sagrados deben ser pasados por este filtro. Ahora bien, mire, le voy a leer un pedazo de algo que puse ayer en Facebook. Porque dice la palabra que si el atalaya ve el mal y no lo denunciare, cae sobre él el mal que es. Y escribí de la siguiente manera. Dice: Isaac Backus, un importante reverendo bautista de la época donde se estaba formando la nación. Está el enemigo tratando de quitarme. Identificando la persecución que en un futuro la comunidad de fe podría experimentar ilegalmente a manos del gobierno de los Estados Unidos de América. Recuerden que estos son uno de los fundadores. Dejó un sinfín de maravillosos escritos. En el reverendo Backus nos recuerda que la libertad religiosa en la nación es producto de la lucha del pueblo bautista, que mediante el sacrificio, valor logró instituirla en la Constitución de los Estados Unidos. Ningún presidente, legislador o agente del orden público está por encima de la Constitución, y obrar en contra de la libertad de religión y la separación de iglesia y Estado es un acto de traición a la nación. Respaldar tales actos es también un acto de persecución y de traición contra la iglesia visible de Cristo, que reside en todos y cada uno de sus miembros, los cuales fueron comprados a precio de sangre y solo le pertenecen a Dios. En las Confesiones de Fe Bautista de 1677, capítulo 7, inciso 2, los bautistas, luego de años de oración y ayuno y bajo la dirección inequívoca del Espíritu Santo de Dios, concluyeron que al haberse colocado al hombre bajo la maldición de la ley, por su
al haberse colocado el hombre bajo la maldición de la ley por su caída, agradó a Dios entrar en un pacto de gracia, en el cual libre y voluntariamente ofrece vida y salvación por medio de Jesucristo a los pecadores, y prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que estén ordenados para la vida eterna, con el fin de darle la disposición y capacidad de creer. Entendemos que Dios estableció el pacto de salvación libremente y que la religión debe ser entonces igual, directa y libre de coacción por ninguna autoridad terrenal, que no tiene jurisdicción en la ciudadanía celestial del creyente y que va por encima de toda consideración gubernamental o de manos humanas. Ese último párrafo, este es su pastor, ¿sabe? Roger Williams, John Clark, Joseph Clark, Thomas Onley, Gregory Dexter, Samuel Hobart y muchos otros en esta pequeña colonia defendían las puras doctrinas de la gracia y la importancia de una vida santa, tanto como la que hacían los padres de Massachusetts, y establecieron el primer gobierno en la tierra que otorgó igual libertad tanto civil como religiosa, la cual ahora se disfruta en la mayoría de las partes de América. También el general Greene, el segundo personaje militar en nuestra guerra revolucionaria, surgió de uno de los primeros colonos de Providence. Eso lo escribió el reverendo Isaac Backus en la revista Your Baptist Heritage en el año 1620. Cuenta la historia que las autoridades del estado de Massachusetts, escuche bien, intervenían en los actos eclesiásticos de la iglesia bautista e impedían el bautismo público de creyentes, arrojando perros a las aguas para hacerlas impuras. Hoy quieren arrojar a los esbirros de la nómina del gobierno pagado por las contribuciones sobre ingresos que los cristianos, el pueblo de Dios, pagan para irrumpir en los templos, contaminando el contenido de los servicios religiosos con ínfulas de perseguir a los más necesitados. Aquí les dejo el fragmento de las memorias del reverendo Backus. Y dice así: y el 26 de junio de 1778 se reunieron en un campo junto a un río para adorar y administrar este sacramento. Pero en medio de su adoración, los principales hombres del pueblo llegaron al frente de una turba y la interrumpieron. Los ministros trataron de razonar con ellos sobre su conducta, pero en vano. Y un perro fue llevado al río y sumergido en desprecio de su opinión. Un caballero del pueblo invitó entonces a los bautistas a su casa, cerca de otro río, y allí celebraron su adoración. Pero los principales hombres del pueblo lo siguieron, y 2 perros fueron sumergidos en este río, y un joven sumergió a otro allí con burla y desdén hacia los bautistas. Y un oficial del pueblo entró en la casa y les aconsejó a estos ministros que se marcharan inmediatamente del pueblo por su propia seguridad. Preguntaron si sus vidas estarían en peligro si no se iban, pero no recibieron respuesta. Sin embargo, acordaron secretamente con sus amigos despertarse y reunirse en otro lugar cerca del agua, y así lo hicieron. Y esas 6 personas fueron bautizadas, después de lo cual la turba les ofreció más abusos. Isaac Backus, en la revista Your Baptist Heritage. Al igual que los bautistas del siglo XVII, hoy la sombra del pensamiento impuro y anticristiano de la intolerancia está tocando la puerta de las iglesias. Ese pensamiento claramente forjado desde la mente del mismísimo padre de todas las mentiras, Satanás, se ha colado para destruir la misión de la iglesia en iglesias de todas las denominaciones. Se quiere destruir la misión de la iglesia, cuerpo de Cristo y encargada de la obra de Dios en la tierra, que no es otra cosa que recibir a los perseguidos, a los necesitados, a los desvalidos, y proveerles de refugio, de hospital y de embajada celestial en la tierra. Así como ninguna nación puede entrar en la embajada de otro país para ningún acto, gestión o afirmación por falta de jurisdicción
el gobierno de los Estados Unidos de América ni de ninguna nación, su presidenta ni ninguno de sus agentes tiene jurisdicción, derecho ni poder para interrumpir un culto, reunión o servicio de carácter eclesiástico, porque los templos de las iglesias son embajadas de la nación más poderosa del universo, la Nueva Jerusalén, que ha de bajar del cielo en los últimos tiempos y que ninguno que no haya sido santo ha pisado ni la pisará. Atentamente el pastor David Sánchez Colón. Así que si alguno de ustedes quiere llamar a ICE para que venga, con gusto lo puede hacer, que aquí los estoy esperando. Si llegara a ocurrir que vienen aquí, incluyo a los diáconos a no dejarlos entrar. Usted le va a decir, usted tiene que esperar a que el pastor venga acá. Ningún agente del gobierno puede entrar a una iglesia si no tiene una orden de un juez. Y esa orden tiene que decir el nombre y los apellidos de la persona a quien vienen a buscar. Bajo ningún concepto, la iglesia le tiene que dar documentos, listas de nombres, ni ningún documento, nomenclatura. Ellos no pueden, el gobierno no puede solicitar nada de eso, porque la Constitución establece el derecho de la iglesia a regir sus propios procesos, procedimientos y establecer sus propias asambleas. Vuelvo y cito a Isaac Backus. Cuando la iglesia y el Estado están separados, los efectos son felices y no interfieren en lo absoluto entre sí. Pero donde se han confundido, ni la lengua ni la pluma pueden describir completamente los males que han surgido. Isaac Backus. Mire, iglesia, si usted cree que no estamos en los últimos tiempos, lea el mensaje a las 7 iglesias y lea lo que está pasando. Hay iglesias en los Estados Unidos que se ha irrumpido en el culto para sacar gente de la iglesia con la excusa de que son inmigrantes ilegales. Mire, yo no estoy en contra de la deportación de inmigrantes ilegales, no me malinterprete. Nosotros vivimos en un país de ley y orden y las leyes hay que cumplirse. Pero la ley también dice que ningún agente del orden público puede entrar a una iglesia mientras se está dando culto para ninguna razón. Ellos sí pueden quedarse allá afuera y esperar a que la gente salga, y allá afuera los pueden arrestar, pero dentro de la iglesia no tienen ningún poder ni potestad para arrestar a nadie, y ningún presidente bajo orden presidencial puede ir por encima de la Constitución. Como dije en mi escrito, la iglesia es una embajada del país del cielo, y como embajada al fin no puede ser violentada por ninguna nación, y menos una que dice ser una nación cristiana. El problema de esto era el mismo problema que estaba pasando con la iglesia de Filadelfia. Filadelfia estaba en un lugar donde se adoraba al Dios Baco, al Dios del vino y de las orgías. Y entonces adorar al Dios de Israel, al Santo de Israel, al Rey de Reyes y Señor de Señores, estaba tipificado como un delito. Y las autoridades querían irrumpir en la pequeña iglesia de Filadelfia para impedir que se diera culto. Y eso la iglesia de Dios no lo puede permitir, independientemente si somos simpatizantes del partido en el poder o no. La iglesia es la iglesia. En la iglesia no hay lugar para política barata ni para cosas terrenales. Mire que yo no estoy predicando aquí en contra del presidente de los Estados Unidos, que fue una persona a quien el pueblo eligió bajo proceso democrático, y yo estoy muy contento con eso. No porque simpatice con ningún partido, sino porque cuando se hace la democracia, el pueblo prospera. Pero recordemos que Adolfo Hitler también fue elegido como un líder democrático. Y uno de sus primeros actos como mandatario de Alemania fue disponer que la policía podía entrar a los templos y a las sinagogas a arrestar a los que fueran de ascendencia judía, fuesen judíos de religión cristianos o de la religión que fueran.
También Adolfo Hitler suspendió todos los programas que no le parecían, que favorecían a cualquier clase minoritaria que a él no le gustara, y desvió esos fondos hacia la milicia. Luego, por el desempleo que creó, usted sabe lo que hizo. Tomó a todos los que estaban sin empleo y los nombró policías de la República y los envió a los países circundantes a arrestar a los judíos y llevarlos al holocausto. Uno a los puntos. No tome mi palabra, yo le estoy exponiendo aquí hechos históricos. Haga su propia opinión. Hay que tener mucho cuidado, porque los primeros que somos llamados a no atropellar a la gente somos nosotros los cristianos. La iglesia es un hospital, la iglesia es una embajada, la iglesia es una oficina legal, donde el que está necesitado de justicia viene a buscarla. Así que, así como los abogados están facultados por la ley a no violentar su acuerdo de confidencialidad con el que lo consulta, de la misma manera la iglesia tiene la obligación de cualquier persona que venga por cualquier pecado. Nosotros estamos en la obligación de orar por esa persona y de ayudarle. El único concepto por el cual nosotros deberíamos llamar a las autoridades es cuando conocemos de un crimen sexual o de alguien que atenta contra la vida de otro. Todo lo demás hay que dejarlo en las manos de Dios. Me siento muy apenado porque hermanos de otras iglesias se han olvidado de lo que se trata el Evangelio. El Evangelio se trata de socorrer a los menos válidos, de hacer obras de justicia, de hacer obras de bien, no de estar politiqueando desde los púlpitos. Vuelvo y le digo, esto no es un mensaje político. No estoy predicando en contra de ningún candidato ni de ningún régimen. Estoy resaltando los derechos que tiene la iglesia de que no se le violente sus momentos de culto. Eso, mientras yo sea pastor de esta iglesia, no lo voy a permitir. Porque el momento de culto es el momento donde ustedes vienen a buscar de la presencia de Dios. Y eso hay que respetarlo. Miren lo que le dice el Señor a la iglesia de Filadelfia y a la iglesia bautista de Rolling Hill. Dice, tienes poca fuerza, pero sin embargo has obedecido mi palabra y no has negado mi nombre. Como les decía, el culto principal de esta ciudad se le rendía al Dios Baco, Dios de los vinos y las orgías. Seguramente podemos atar esta práctica religiosa al producto principal de la ciudad de Filadelfia, el vino. Así que tenemos un cuadro bastante claro de la situación que esta iglesia atravesaba. Una iglesia pequeña en una ciudad dada a los vicios y placeres terrenales, donde la persecución era la orden del día. Aún así, aquella pequeña congregación permanecía agarrada del Evangelio de Cristo con todo lo que tenía. Si eso no se parece a la iglesia bautista de Rolling Hill, no sé qué tal se va a parecer. Mire, la iglesia de este siglo tiene, al igual que Filadelfia, aferrarse con todas sus fuerzas al santo que tiene la llave del reino. No se puede entrar en la vida eterna por otro camino que no sea Jesús. Y es necesario asirse de su palabra y de la doctrina del Evangelio único. El único camino a la salvación. Juan 14:6 confirma lo que dice esta carta, describiendo a Jesús como el camino, la verdad y la vida. Y aquí la expresión tiene poca fuerza. Viene del griego dunamis, que no se utiliza a manera de reproche,
Más bien es una descripción de la limitación humana para alcanzar la salvación por cualquier método que no sea a través de Cristo. Sin embargo, has obedecido mi palabra y no has negado mi nombre. Estas dos cosas son una sola. Aferrarse al nombre de Cristo es un elemento de la obediencia. Filadelfia tenía razones poderosas para, aún con su limitada capacidad humana, pronunciar el evangelio de Cristo. Ellos conocían que cuando sus fuerzas menguaban, el poder de Dios se hacía manifiesto en su vida a través de la obediencia a Cristo Jesús. Igual que Filadelfia, nuestras fuerzas son limitadas, pero es Cristo el que abre la puerta de la salvación. Él es quien tiene la llave de la puerta que no puede ser tomada con la fuerza. Es mediante la obediencia a la palabra de Dios que podemos ver los milagros de un Dios todopoderoso manifestarse en nuestra vida. Como Filadelfia, nosotros tenemos fuerzas limitadas, pero Cristo nos ha prometido que si no negamos su nombre, tendremos acceso a la vida eterna, a la puerta que solo Jesús tiene para testificar. Puede ser que tu lugar de trabajo sea cristiano o que asistas a una escuela cristiana, pero no vives en un vecindario cristiano. Nunca ha habido uno de esos. Cada uno de nosotros tiene un contexto. Qué oportunidad tan maravillosa para relacionarse con los que están fuera de la familia de Dios y llevar ante ellos el nombre de Cristo. Eso lo dijo el reverendo Charles Swindoll. Si usted no ha leído a Charles Swindoll, se lo recomiendo. Charles Swindoll es uno de los pastores bautistas con un mensaje exquisito. En una ocasión leí un libro que me regaló mi suegra de Charles Swindoll acerca del rey David. Y no había pasado el primer capítulo, yo estaba llorando. Porque me conmovió la manera de escribir de este pastor, un ungido por el poder de Dios. Luego hace una advertencia. Mira a esos que pertenecen a la sinagoga de Satanás. La iglesia de Filadelfia también luchaba con judíos que no aceptaban la iglesia cristiana y que persiguieron de vuelta a los cristianos. ¿Se acuerdan de Pablo? De Saulo de Tarso. Era uno de estos que perseguía las iglesias del Asia Menor. Mire, este término, iglesia, es contundente. Cuando Jesús dice sinagoga de Satanás, eso no son palabras del pastor David Sánchez, son palabras textuales de Jesucristo en esa carta, que se emplea para describir a los adversarios de los cristianos en la ciudad. La sinagoga de Satanás alude a ciertos grupos judíos que, según el texto, estaban activamente en contra de los seguidores de Cristo. Históricamente, muchos de estos judíos se oponían al cristianismo, considerándolo una secta peligrosa y que se habían apartado del judaísmo, y frecuentemente denunciaban a los cristianos ante las autoridades romanas, lo que provocaba persecuciones. Hoy hay gente llamando a las autoridades, acosando a su hermano, porque simple y sencillamente porque no habla el inglés como él, porque su idioma principal es el español, o porque su piel no es blanca y sus ojos no son azules y su piel es de color cobriza y tienen acento hispano. Si la iglesia de Filadelfia no estaba pasando por lo mismo que nosotros, no sé qué usted puede ver que no sea eso. Mire, estas acusaciones no solo apuntaban a su rechazo del mensaje cristiano, sino también a su intención manifiesta de perseguir y perjudicar a los seguidores de Jesús. Termina esta parte de la carta con una contundente promesa acerca de los que se ponen a la iglesia de Cristo. Los obligaré a que vengan y se postren a tus pies. Ellos reconocerán que es a ti a quien amo. Cristo le está diciendo a la iglesia de Filadelfia, Cristo le está diciendo a la iglesia bautista de Rolling Hills, que está en la esquina de la calle Filadelfia,
que no importa lo que esté pasando allá afuera, cualquier persona que atente contra esta iglesia recibirá que se tenga que postrar al pie de Cristo y reconocer que esta iglesia es a quien Cristo ama. Y eso yo lo encuentro maravilloso, porque usted ve que quizás la atmósfera era de persecución, era de maldad, era de corrupción, pero aún así Cristo le está diciendo a la iglesia de Filadelfia y a la iglesia de esta época: no temas, porque yo soy el que te amo. Y la gente que está contra ti, aquellos que son de la falsa sinagoga de Satanás, aquellos que están en contra de mi mensaje, en algún momento van a recibir que se tengan que mostrar ante la iglesia y reconocer que la iglesia es mi novia, que la iglesia es mi amada, que la iglesia es mi cuerpo que camina sobre la faz de la tierra y que mis templos son las embajadas que yo he provisto para que el reino celestial tenga presencia en la tierra, y el que esté en pecado, el que esté en necesidad, puede entrar por las puertas y recibir mi amor de parte de mi iglesia. Por eso que yo estoy enamorado de Cristo. Y cada vez que leo esto me sorprende. Mire lo que dice. Dice: yo te protegeré del tiempo malo por haber perseverado. Yo vengo pronto. Aférrate a lo que tienes. Mire, durante el tiempo de la pandemia del COVID-19, hubo iglesias que se dispersaron. Iglesias que nos duplicaban, triplicaban y cuatriplicaban en feligresía. Pero cuando se pudo dar culto, no volvieron. ¿Usted sabe por qué? Esto le va a sonar duro. Porque no eran cristianos genuinos. No, eran gente de la sinagoga de Satanás. Porque el que ha conocido a Cristo, no se aparta de él jamás. Que de verdad tiene un encuentro. Si usted piensa que usted puede tener un encuentro con Cristo y alejarse, usted está bien equivocado. Y no estoy predicando doctrina salvo siempre salvo. Lo que yo le estoy diciendo es que usted conoce a Cristo de verdad, aunque usted no lo haga. Que es difícil negarse a buscarlo. Mire, eso es como a la persona que le gusta el chocolate. Después que lo probó la primera vez, no hay vuelta atrás. Porque el chocolate es tan sabroso, ¿verdad que sí? Y imagínense, el chocolate solamente causa placer en la lengua, y Cristo causa placer en nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro corazón. ¿Cómo me voy a dejar del Cristo que murió por mí en la cruz y que me dio el más grande de los regalos, que es la salvación de mi alma? En este punto de la carta, la misma se torna más íntima. Cristo le promete a su iglesia que la protegerá. Esta es sin duda una de las expresiones más románticas que encontramos en las Escrituras. El esposo amoroso dando su vida por la esposa. Esto es un recordatorio de que Él fue a la cruz por su iglesia y que como Dios supremo está dispuesto a mantener a su iglesia pegada de su corazón, protegida de las pruebas del mundo. Esto es una recompensa a la iglesia que con paciencia ha guardado sus mandamientos y espera fiel de sus promesas. ¿Qué es lo que tenemos? ¿A qué debemos aferrarnos? A Cristo, el que viene pronto. Jesús nos exhorta a mantenernos en su evangelio, cobijados a la sombra de su palabra, de su voluntad definitiva, a su amor inquebrantable. Ese perseverar en su palabra y en su promesa es la única manera de conservar la corona de la vida que en Cristo nos ha sido dada. Mire, la iglesia tiene una corona que se ganó a precio de sangre. Al momento que usted llegó a los pies de Cristo y
se arrepintió de su pecado, usted se ganó la corona. Ahora hay que mantenerla agarrada. ¿Cómo nos mantenemos la corona agarrada? Pues agarrado de Cristo. Mira, hay personas que dicen, ¿sabe? Parafrasean las cosas mal, dicen que hay que agarrarse de la Biblia. Hay que agarrarse de Cristo. Porque la Biblia es un libro, una colección de libros sagrados, de textos sagrados que ponen la palabra, que tienen la palabra de Dios, que los hombres la aglutinaron para imprimirla. Entonces, usted no puede coger esta Biblia físicamente y abrazarse a ella y ser salvo. Usted no puede ir allí a juramentar un puesto con la mano en la Biblia y ser un hombre de Dios. Porque la única manera de que esta Biblia sea palabra de Dios es cuando usted se la mete dentro de su corazón. Así que usted puede entender por qué la Biblia no es la palabra de Dios, la palabra de Dios está en la Biblia. Y cuando usted la mete dentro de su corazón, entonces usted es parte de la iglesia visible de Cristo. Porque la Biblia no es un amuleto. La Biblia no es un libro de hechizos. El hebreo y el griego no son idiomas mágicos, porque usted ahora en vez de decir Jesús diga Yahshua, eso no le da más poder a su argumento. Lo que le da poder a su argumento es interiorizar esa palabra y valorarla en su corazón y meterla dentro de su mismísima alma y practicarla para bien de la humanidad. Eso se llama agarrarse de la palabra de Dios. Y recuerde que Juan establece en Juan 1:1 que en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y todas las cosas fueron hechas por Él, porque Él era Dios, porque Cristo es la palabra. Así que préndase de Cristo, agárrese de Cristo, meta la Biblia dentro de su vida. Hay personas que tienen la Biblia en el carro, la andan con la Biblia debajo del brazo, pero nunca han hecho la Biblia parte de su vida. Haga la Biblia parte de su vida. Haga la Biblia palabra de Dios. Porque si usted no hace la Biblia palabra de Dios, sigue siendo un libro. Es cuando usted la hace palabra de Dios, es cuando usted cree que ahí está la palabra de Dios, cuando la Biblia se torna poderosa, cuando la Biblia se torna maravillosa, cuando la Biblia, mire, si usted no lee la Biblia con amor, usted lo que ve es un Dios mandando gente para el infierno y matando gente, pero cuando usted la lee con el amor y con fe, usted se da cuenta, y yo lo he dicho muchas veces aquí, que la Biblia es un poema de amor. La Biblia es un libro más hermoso donde encuentra, la Biblia narra historia más contundente que, como diría el Quijote, más contundente que la Madís de Gaula. Ahora así le hace. La Biblia narra, es un poema más hermoso que todos los poemas de Gustavo Adolfo Bécquer. La Biblia es un poema más romántico que todos los que escribió Julia de Burgos. La Biblia es un libro que le ayuda a resistir las pruebas, más allá de la increíble poesía de Lola Rodríguez de Dios, cuando escribió en el exilio, dijo: Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas, reciben flores y balas sobre el mismo corazón. La Biblia es más poderosa, la Biblia es más romántica que cualquier novela turca, o que cualquier telenovela venezolana. Cuando nos enamoramos de la palabra de Dios, nuestra vida se vuelve maravillosa, se vuelve como la vida de la iglesia de Filadelfia. Si usted que no está en este templo y me está viendo por internet, cuando usted se atreve a hacer de la palabra de Dios el centro de su corazón y de su vida, empiezan a pasar cosas como pasan en la iglesia bautista de Rolling Hills, que hace muchísimos años un montón de gente dijo: esa iglesia va a cerrar, esa iglesia se va a extinguir, en esa iglesia no va a haber gente.
A mí gente me comentó hace casi 7 años, esa iglesia está por cerrar, quedan poquitos miembros, el pastor está enfermo. Y han pasado 7 años de eso. Y hemos pasado por la pandemia, por María, huracán María, el huracán Irma, los terremotos, las elecciones. Y aquí estamos todavía. Porque aunque tenemos poca gente, tenemos al Santo de Israel que habita entre nosotros. Y eso es así porque hemos abrazado su palabra. Miren nuestra resistencia a ser cristianos por encima de cualquier otra cosa tiene una recompensa. Miren lo que dice. Esta carta termina de una manera maravillosa. Dice: al que venciere lo colocaré como columna del templo de mi Dios, que está en la nueva Jerusalén que desciende del cielo, y pondré mi nombre sobre él, y nunca tendrá que salir de allá. Miren, no lo duden. La hermana Lidia es una de esas columnas del templo de la Nueva Jerusalén que va a bajar del cielo. La hermana Santa es una de esas columnas que viene del cielo. El pastor Santiago Sánchez era que se llamaba, el que pintaba. Él falleció, ¿verdad? El que pintaba fue el que falleció. El hermano Santiago Sánchez es una de las columnas que está en el templo de la Nueva Jerusalén. Usted ve qué maravillosa se vuelve esta epístola a Filadelfia. Mira, yo me veo aquí, estoy a punto de llorar. No voy a llorar porque después se me interrumpe el sermón. Entonces me van a poner como a Jeremías, que le decían el profeta lloró, me va a decir el pastor lloró. A esta pequeña iglesia, Cristo le prometió que su condición terrenal era cosa pasadera y que con su poder de salvación la transformaría en columna eterna en el templo que se ubica en la Nueva Jerusalén, la verdadera ciudad santa que va a descender del cielo en los tiempos postreros. Tenemos que entender que el contexto de la expresión pronto que utiliza Juan al transcribir esta carta de Cristo a las iglesias no significa de inmediato. Hay gente que me ha dicho: no, pero la Biblia mintió porque Juan en el año 100 escribió que Cristo venía pronto. En el contexto del hebreo y del griego, de esos idiomas, esta palabra que se traduce como pronto no significa ahora o inmediato. Significa que viene de repente. Usted y yo nunca sabremos cuándo viene la venida de Cristo, pero cuando venga viene de repente. Por eso es que tenemos que estar asidos, tenemos que estar sujetos a la palabra de Dios. Miren, aquí nos habla de un nuevo nombre que será puesto sobre cada columna. Así como el pastor sabe los nombres de todas sus ovejas, también Dios conoce el nombre de todas las columnas de su templo. En la tierra somos ovejas de su rebaño, pero en la vida eterna somos transformados en bellas columnas dentro de su templo. La iglesia de Filadelfia, aunque pequeña y débil en la tierra, tiene la promesa de una seguridad eterna con Dios. No habrá más persecución, incertidumbre ni sufrimiento. Los vencedores permanecerán en la presencia de Dios para siempre. Juan narra en esta carta un maravilloso retrato del reino eterno. En este reino eterno de Cristo se dará el que los fieles disfrutarán de una comunión perfecta con Dios sin temor ni interrupciones. Mira, iglesia, así como la iglesia de Filadelfia
quien Dios llamó a mantenerse fiel, Dios nos llama a mantenernos fiel a su palabra, esperando con paciencia su regreso. En este siglo, al igual que en el primer siglo, debemos comprender que aunque nuestras fuerzas son limitadas, si hacemos acopio de todo lo que tenemos y lo ponemos en las manos de Cristo, Él nos recompensará con la corona de la vida. Jesús es el dador de toda vida, el autor de nuestra salvación, y Él promete a los que perseveren hasta el fin la entrada a la vida eterna, donde gozaremos de habitar en el verdadero templo de Dios por toda la eternidad. Miren, mantente fiel, iglesia, mantente fiel. Y así como la iglesia de Filadelfia recibió hasta el fin, Dios tuvo su recompensa, más bien nosotros obtendremos la de nosotros, pero solamente si nos amarramos a la palabra de Dios. No hay otra manera de llegar al final. Mire lo que dijo, y con esto termino, el reverendo Matthew Henry hace unos cuantos siglos. Dice, el mismo Señor Jesús tiene la llave del gobierno y la autoridad de la iglesia sobre ella. Él abre una puerta de oportunidad para sus iglesias. Él abre una puerta de expresión para sus ministros. Él abre una puerta de entrada. Abre el corazón. Él cierra la puerta del cielo contra los necios que dejan pasar su día de gracia y contra los obreros de la iniquidad, por muy vanos y confiados que puedan ser. La iglesia de Filadelfia es elogiada, sin embargo, con una suave reprensión. Aunque Cristo acepta poca fuerza, los creyentes no pueden quedar satisfechos con poco, sino esforzarse por crecer en gracia, ser fuertes en fe, dando gloria a Dios. Cristo puede manifestar su favor a su pueblo, de modo que sus enemigos se vean obligados a reconocerlo. Esto, por la gracia de Cristo, ablandará a sus enemigos y hará que deseen ser admitidos en comunión con su pueblo. Cristo promete dar gracia preservadora en los momentos más difíciles, como recompensa por la fidelidad pasada. Al que tiene, se le dará. Aquellos que guardan el Evangelio en un tiempo de paz serán guardados por Cristo en una hora de tentación. Y la misma gracia divina que nos ha hecho fructíferos en tiempos de paz, los hará fieles en tiempos de persecución. Cristo promete una recompensa gloriosa al creyente victorioso. Él será un mural monumental en el templo de Dios, un monumento de la gracia libre y poderosa de Dios, un monumento que nunca será desfigurado ni removido. En este pilar se escribirá el nuevo nombre de Cristo. Por medio de esto se revelará bajo quién el creyente luchó la buena batalla y salió victorioso. Un reverendo Matthew Henry. Mire, más claro nos canta un gallo. Dios nos está llamando. Dios nos está llamando a ser fieles. Dios nos está llamando porque aquí hayamos poquitos, que nos mantengamos fieles. Yo se lo he dicho aquí muchísimas veces desde que yo llegué aquí. Dios no está buscando muchas uvas en este rebaño, está buscando uvas dulces, está buscando uvas sabrosas, está buscando uvas que cuando el sommelier venga a buscar el vino, tenga un vino dulce y sabroso que sea capaz de cambiar el alma de lo que está necesitando. ¿Se acuerdan que yo empecé esta serie como en octubre con un mensaje que se titulaba "Sé fiel hasta la muerte"? Pues hoy termino con la misma exhortación: sé fiel hasta la muerte y Él te dará la corona de la vida.
vamos a poner de pie. Los hermanos que están por Facebook, vamos a ya terminar este sermón. Nosotros tenemos la Santa Cena, pero esto es una experiencia que si usted la quiere tener, tiene que venir aquí presencial. Así que el Señor le bendiga, los amamos.